Cuando Evelyn Hernández despertó en un hospital de El Salvador, lo hizo entre luces cegadoras y el eco lejano de voces preocupadas. Apenas podía entender lo que sucedía. Pero lo que vino después cambió su vida para siempre. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Evelyn Hernández. Evelyn Beatriz Hernández Cruz creció en una comunidad humilde del departamento de Cuscatlán, en El Salvador. Como muchas jóvenes en zonas rurales, su vida estuvo marcada por la escasez de recursos y oportunidades. Su familia vivía en condiciones difíciles, dependiendo de trabajos informales para subsistir. A pesar de las dificultades económicas, Evelyn era una estudiante comprometida. Soñaba con convertirse en enfermera para ayudar a su comunidad. Pero su vida dio un giro inesperado cuando, sin saberlo, quedó embarazada tras haber sido víctima de una agresión. Según su testimonio, no tenía conocimiento de su estado, ya que nunca presentó síntomas evidentes. En silencio, soportó un trauma del que nunca habló por miedo y vergüenza. Como muchas mujeres en su situación, la falta de acceso a educación sexual y apoyo adecuado la dejó sin respuestas ni ayuda. Todo cambió una noche de abril del 2016. Evelyn sintió un dolor intenso en el abdomen y corrió al baño. Minutos después, perdió el conocimiento. Su madre, alarmada, la encontró desmayada y cubierta de sangre. Desesperada, pidió ayuda para llevarla al hospital más cercano. Cuando despertó, Evelyn no estaba en su casa, tampoco en un hospital común. En su habitación había policías esperándola. Sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Para entender el caso de Evelyn, es necesario conocer el entorno en el que ocurrió. El Salvador es un país donde las normativas sobre la interrupción del embarazo son de las más estrictas a nivel mundial. No existen excepciones, ni en situaciones de riesgo para la madre, ni en casos de violencia, ni por problemas de salud del bebé. Cada situación se juzga con el peso de una ley inflexible. Desde 1998 la legislación salvadoreña establece que la vida comienza desde la gestación. Ese mismo año, bajo presión de sectores conservadores y religiosos, el Código Penal fue modificado para prohibir cualquier tipo de procedimiento en este sentido. Aunque las penas oficiales van de 2 a 8 años, en muchos casos, las mujeres han sido acusadas de otros cargos más graves, enfrentando condenas de hasta 50 años. En hospitales públicos, cuando una mujer llega con una complicación grave durante el embarazo o después de dar a luz, en algunos casos el personal médico está obligado a notificar a las autoridades. Esto ha llevado a que emergencias obstétricas sean interpretadas como acciones intencionales, desencadenando investigaciones policiales en lugar de asistencia médica. Este sistema ha llevado a la condena de más de 140 mujeres en las últimas 2 décadas. Muchas de ellas eran jóvenes de bajos recursos que desconocían su estado hasta que presentaron complicaciones médicas. Entre estos casos, hay historias que han impactado a la opinión pública. Las historias de estas mujeres reflejan una realidad que va más allá de un caso aislado. Son parte de un sistema que, para muchos, castiga la pobreza tanto como a la maternidad. Pero el caso de Evelyn Hernández no pasaría desapercibido. Su historia se convertiría en un símbolo de lucha contra una de las normativas más estrictas del mundo, y su destino se debatiría en los tribunales y en la opinión pública. Evelyn despertó en una camilla de hospital, confundida y débil. Lo que debía ser una recuperación médica, pronto se convirtió en una pesadilla. Sin explicaciones, fue rodeada por agentes de seguridad y sometida a interrogatorios en un momento en el que apenas podía hablar. Las autoridades no tardaron en presentar cargos en su contra. Según los fiscales, ella había causado intencionalmente el fallecimiento del bebé que había dado a luz en el baño de su casa. La versión oficial sostenía que el recién nacido había sobrevivido al parto y que ella lo había dejado sin asistencia. Evelyn intentó explicar que desconocía su embarazo y que sufría una emergencia obstétrica, pero en un país donde los casos como el suyo son vistos como sospecha, su versión no fue suficiente. Apenas días después de haber sido hospitalizada, fue trasladada a un centro de detención, a la espera de un juicio que definiría su destino.
En julio de 2017, Evelyn enfrentó su primera audiencia. La fiscalía no presentó pruebas contundentes que demostraran su culpabilidad, pero insistió en que debía recibir la pena máxima. Con apenas 19 años, la joven fue condenada a 30 años de prisión por un delito que ella aseguraba no haber cometido. El fallo desató indignación dentro y fuera del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que se trataba de un caso basado en prejuicios y que Evelyn nunca tuvo un juicio justo. Pero para ella, la realidad era otra, una celda fría y la incertidumbre de no saber si algún día recuperaría su libertad. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones se pronunciaron a su favor. Señalaron que El Salvador tenía una de las normativas más estrictas en la región y que su legislación afectaba principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las protestas se extendieron por todo el país. Cada vez más voces pedían una revisión de la condena y un cambio en las leyes que criminalizaban sin distinción a mujeres que sufrían emergencias obstétricas. Bajo esta creciente presión, el caso de Evelyn se convirtió en un punto clave dentro de un debate que llevaba años dividiendo a la sociedad salvadoreña. El impacto de su historia fue tan grande que incluso dentro del gobierno comenzaron a surgir discusiones sobre posibles reformas. Por primera vez en mucho tiempo, se planteó la necesidad de revisar el marco legal y considerar cambios en la manera en que se abordan casos similares. Pero mientras el debate crecía, Evelyn seguía en prisión. A pesar del apoyo nacional e internacional, la posibilidad de recuperar su libertad seguía dependiendo de un sistema que, hasta ese momento, no había mostrado clemencia. La presión social y el creciente interés internacional lograron lo que parecía imposible. La justicia salvadoreña accedió a revisar el caso. En 2018, la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de Evelyn Hernández, argumentando que no había considerado adecuadamente las pruebas de su favor. Sin embargo, esto no significaba su absolución. Enfrentaría un nuevo juicio. A pesar de la anulación de su condena, Evelyn permaneció detenida mientras se preparaba la nueva audiencia. La fiscalía insistía en que debía recibir la pena máxima, mientras que su defensa, respaldada por organizaciones de derechos humanos, luchaba por su absolución. El nuevo juicio se llevó a cabo en agosto de 2019. Esta vez el contexto era distinto. La presión internacional y los cuestionamientos al sistema judicial habían cambiado el panorama. Durante el proceso, expertos en salud testificaron que no existían pruebas que indicaran que Evelyn había causado intencionalmente la pérdida del bebé. La falta de pruebas forenses contundentes debilitó la acusación en su contra. Finalmente, el 19 de agosto de 2019, el juez dictó su fallo. Evelyn Hernández fue absuelta. Tras pasar casi 3 años en prisión, recuperó su libertad. La noticia fue recibida con júbilo por sus familiares y defensores, pero también con escepticismo por quienes creían que la legislación no debía flexibilizarse. Su absolución fue un respiro, pero también dejó en evidencia las deficiencias del sistema judicial salvadoreño. Para muchas personas su caso fue la prueba de que era posible luchar contra la injusticia, pero para otras mujeres, en situaciones similares, el camino seguía siendo incierto. El caso de Evelyn Hernández marcó un antes y un después en El Salvador. Su historia puso en evidencia la dureza del sistema judicial y la falta de consideración hacia circunstancias individuales. Aunque ella logró recuperar su libertad, muchas otras jóvenes siguen enfrentando procesos similares, sin los mismos recursos o el apoyo internacional que tuvo Evelyn. Más allá del debate legal, su caso nos obliga a reflexionar sobre la situación de los derechos reproductivos en el país y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son los límites de la justicia? ¿Hasta dónde debe llegar el Estado al momento de intervenir en la vida de las personas? Son preguntas que siguen abiertas y que nos invitan a analizar la realidad con una mirada más crítica. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Evelyn fue víctima de un sistema injusto o crees que el fallo inicial fue correcto? Te leo en comentarios.